Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes esta historia, esta anécdota en este video que pues yo obviamente pues pensando acá antes de hablar con ustedes, yo decía, wow, el amor de Dios es tan grande, es tan paciente, ¿ok? Dios como un padre amoroso, Él está paciente y nos deja la puerta abierta para entrar cuando nosotros dispongamos nuestro corazón para amarlo a Él. Él siempre nos está amando, Él siempre nos ama, ¿ok? Pero también es un padre respetuoso, ¿ok? Y como yo he contado en otras oportunidades de mi testimonio, pues yo crecí en una familia católica, de hecho, pues de niño fui muy creyente en Dios, en la Virgen, o sea, una persona, me consideraba un niño muy piadoso, ¿ok? Pero pues en mi adolescencia fui creciendo y me fui alejando de la iglesia, inclusive pues como he contado, no lo voy a volver a contar, perseguía a la iglesia en el punto de que pues ofendía a los sacerdotes, a la iglesia, pues en fin, pueden buscar mi testimonio si quieren escucharlo hasta acá en este canal, ¿ok? Pero sin embargo, a pesar de que yo lo perseguía, a pesar de que yo lo ofendía, el Señor siempre obviamente me amó desde que yo estaba en el vientre de mi madre y me estaba esperando. Y yo les cuento todo esto porque a medida que yo fui creciendo, ya en mi adolescencia, inclusive en mi edad adulta, pues yo fui una persona pues que me gustaba mucho viajar, ¿ok? Conocía lugares, inclusive dentro de mi propio país, fuera del país. Y yo siempre, de hecho tengo por allí las fotografías inclusive, yo siempre que iba a un lugar, generalmente siempre visitaba la catedral, visitaba una iglesia, ¿ok? Que pues representara esa ciudad. No lo hacía desde el punto de vista de una fe católica, religiosa, es decir, voy a conocer tal catedral. No, lo hacía como meramente como turismo, pero en medio de ese turismo religioso, ¿ok? Yo siempre le pedía a Dios y le decía, si tú estás aquí, pues Señor, muéstramelo de alguna forma. Yo de alguna forma oraba a mi manera cuando yo entraba a esos templos católicos, ¿ok? Les puedo contar que, por ejemplo, en Venezuela estuve en el santuario de la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo, pues y entraba a la parroquia, le tomaba fotos a la tablita de madera con la imagen de la Virgen, en el santuario de la Virgen del Valle, patrona del oriente del país de donde yo soy, en Venezuela, en Margarita, en la isla de Margarita, que es muy famoso también ese santuario. Yo inclusive ahí, yo iba, me compraba unas manillitas del Santo Rosario, una camándula, y lo hacía, como les digo, simplemente por mera turismo, ¿okay? Por tomarme una foto, grabar un video, inclusive, o sea, y lo hacía siempre, o sea, estuve en Argentina, lo hice también en la Catedral de Argentina, o sea, gracias a Dios me ha dado la bendición de poder viajar a muchísimas partes de distintos países y siempre me topaba con una iglesia y pues yo entraba en Ecuador, en Perú, o sea, siempre me topaba con todo esto. Hice inclusive un viaje hacia Europa, que hoy en día digo, wow, o sea me arrepiento, pero pues yo en ese pensamiento que digo, me arrepiento porque no pude vivir esa Eucaristía como realmente tenía que haberla vivido, ¿ok? Pero pues sí, obviamente estoy arrepentido, pero también me da esa enseñanza de que Dios de alguna forma me estaba llamando y que de alguna forma Él me estaba mostrando que Él estaba allí, porque por ejemplo en ese viaje que estuve en Europa, pude ir a la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, ¿okay? Que pues, es una estructura muy conocida mundialmente, inclusive pues, como por su arquitectura. Algunas personas, como digo, la mayoría a veces viajan a estos lugares por su arquitectura y no por su valor religioso. Y pues cuando yo fui a esta iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, que es mundialmente conocida, en ese momento estaban oficiando una misa en latín, ¿ok? Y yo sí veía que, porque por dentro, ¿sabes? Es algo hermoso, tú sientes como una atmósfera bastante bonita, en paz celestial, y con la misa en latín y la música de fondo gregoriana, el tipo de luces de la arquitectura de la iglesia, o sea, te envolvía con un ambiente bastante bonito, pero pues yo simplemente caminaba, ¿ok? Inclusive hoy en día me doy cuenta que estaba irrespetando, pero pues mucha gente lo hacía de esa forma, o no sé si
si en esa iglesia lo hacen así, pero mientras daban la misa, o sea, mucha gente pues haciendo turismo y entre esos yo tomando fotos, pues grabando videos. Esos videos tengo que buscarlos porque no sé en qué carpeta los dejé, pero si los consigo se los voy a mostrar. Y yo pues como todo turista con una cámara grabando y mientras el sacerdote oficiaba la Santa Misa, ¿ok? Y luego estuve en París, imagínense, en Notre Dame, y simplemente me tomé una foto afuera, o sea, en las afueras de las iglesias, o sea, con obviamente la postal de la iglesia de fondo, las puertas, o sea, que es algo arquitectónicamente muy bonito, y yo simplemente pues me tomé esa foto y no entré. O sea, no entré a esa iglesia que pues tiene reliquias inclusive importantísimas para nuestra fe católica y yo no entré, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo le estoy contando todo esto? Porque así como a mí el Señor me llamó ya pues en una edad adulta y que luego me hizo dar cuenta de pues que Él me estuvo llamando por muchos años, yo te pido que pues no te desesperes si tú tienes algún familiar, amigo que pues se ha alejado de la fe. Yo obviamente estoy seguro que las oraciones de mi madre pues me tienen aquí porque pues obviamente todas las madres oran de una forma especial por sus hijos. Así que el Señor me llamó, lo escuché y como saben, pues todo este camino, aunque ha sido el mejor camino de mi vida, he tenido tropiezos, me caigo, todos los días me caigo, soy un pecador. O sea, alguien me escribió algo por allí una vez en un comentario y es que yo le dije, pero mira, es que yo nunca me he vendido, nunca he dicho que yo soy un santo. Ok, ojo, todos podemos lograr la santidad, pero yo siempre he dicho que soy el más pecador, que todos los días el Señor me está levantando, que todos los días el Señor me va enderezando el camino y de eso se trata el camino de la conversión y de eso se trata el camino de la fe, ¿ok? Y ya por último les voy a pedir pues que oren por mí pues para que obviamente cada día siga por este bonito camino de la fe. Oremos los unos por los otros, oremos por los que han perdido la fe, oremos por los que estén pasando por un desierto espiritual. El Señor siempre está allí a nuestro lado, con la puerta abierta, esperando que nosotros entremos, ¿ok? Y de hecho hace 2 días tomé mi guitarra pues sin ninguna intención de escribir ninguna canción, pues simplemente quería cantar algunas alabanzas que ya pues obviamente he escrito y de un momento a otro pues me entró esta frase en la mente, ¿okay? Que obviamente el Señor me la puso allí, donde decía búscame, algo así dice la canción, próximamente se las comparto. O sea, búscame que te tengo la puerta abierta, te dejo la puerta abierta para que tú entres, ¿ok? El Señor siempre te va a dejar la puerta abierta para que tú entres, así que no se la deje más abierta, búscalo, entra, que Él va a ser esa persona que tú estás esperando para que sane esas heridas, para que te ayude a levantarte de esas caídas, de esas depresiones, de esas angustias, de esos problemas personales. Él siempre va a estar allí para darte fuerzas y levantarte. No te dejes seducir por el enemigo. El enemigo quiere que cuando tú caigas, cuando tú peques, cuando tú creas que has cometido algo muy, muy feo, el enemigo te va a querer tener allí. Y te va a decir, tú eres indigno para Dios, no vayas a la iglesia, no te confieses. Eso es lo que quiere el enemigo. Así que si tú te caes, ora con más fuerza. Si tú te caes, estás allí en el suelo, de rodillas es más fácil. Te arrodillas allí en el suelo para pedirle a Dios que te saque de donde tú estás. Así que pues queridos hermanos, quería compartir esta historia, esta anécdota tan bonita con todos ustedes. Espero que se me cuiden, los quiero mucho, muchas bendiciones. Chao, chao.